Cuando tenemos definitivamente que hablar de estos temas, hay que hablar no solo de la capacidad de las pandillas, la capacidad de convocatoria, sino también estamos hablando de problemas psicológicos definitivamente, porque tampoco se trata de que los pandilleros hagan una convocatoria a través de un medio de comunicación a ver cuántos quieren ingresar. Estamos hablando de personas que de alguna manera tienen algún tipo de problema mental o algún tipo de problema psicológico y terminan integrando estos grupos criminales en busca de cariño, de la atención que no han tenido en su hogar. Para adentrar un poquito más en este tema, tenemos en este momento en línea ya al director de la Liga de la Higiene Mental, el licenciado Antonio Garavito, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes y gracias por atender el llamado de TN23. Ok, buenas tardes para todos. Licenciado Garavito, estamos hablando hoy específicamente, estamos viendo el caso de una persona de 19 años que según las autoridades lideró y ejecutó un atentado terrorista, específicamente detonar una bomba en marzo pasado en contra de los pasajeros de un autobús de Santa Catarina Pinula. Definitivamente estamos hablando de una persona con problemas psicológicos. Al decir que tiene 19 años, ¿ya tiene una capacidad para hacer esto, licenciado Garavito? Bien, sí, yo creo que hay que diferenciar un poco, digamos, esta situación, porque hace un momento decían que los patojos se integran o son vinculados a las maras o a estos grupos delictivos a partir de que tienen problemas psicológicos. La verdad es que yo sí creo que hay que enfatizar que lo que expulsa, digamos, a los niños, a las niñas, a estos grupos, en algún sentido es la violencia que ellos mismos viven en sus hogares. No es la pobreza, por ejemplo, la que los expulsa, porque hay familias pobres donde la atención, el cuidado, el control sobre los hijos existe. Si no, tendríamos miles de maderos, porque tenemos miles de pobres en este país. Entonces, partir de ahí, digamos que este es un fenómeno que tiene que ver con un descuido del Estado, de la familia y del sistema, que lleva a que muy fácilmente se caiga en esas redes. Y cuando se cae en esas redes no es que se tenga un problema mental, sino porque hay un problema social de atención, de oportunidades, de vínculo, de identidad. A veces no tienen ni una familia que los aprecie, los quiera, y encuentran en un espacio como estos, a esto que ellos mismos llaman mi familia, ¿verdad? Entonces cuando ya se involucran, efectivamente empiezan a participar en actividades delictivas, y no necesariamente por problemas emocionales, sino que la actividad delictiva constituye un instrumento para alcanzar o lograr algo que no tienen, por ejemplo, recursos económicos. En psicología siempre hablamos de que la violencia se puede explicar desde dos grandes líneas. Una, decir que hay una violencia terminal. Cuando hablamos de violencia terminal, es aquella violencia que el que la ejecuta goza con la violencia, es decir, ya es una enfermedad, hay una violencia patológica. Alguien un sociópata que goza a nivel personal haciendo violencia. Ese es un tipo de violencia y esa no es la mayoría de la que nosotros tenemos. La otra es lo que se llama violencia instrumental, y es entender que la violencia sirve para obtener algo más que yo quiero alcanzar y que no lo puedo obtener por otros medios. Así, por ejemplo, hay alguien que robe y que golpea a alguien por robarle, pero no necesariamente el golpearle es algo que le agrade en ese sentido patológico, sino porque por ese medio obtiene, digamos, el recurso que le va a permitir venderlo y tener un dinero que no lo puede obtener por una vía lícita. Yo personalmente creo que la mayoría de nuestras violencias son de carácter instrumental, y en eso hay que tener cuidado porque a veces pensamos que la sociedad está enferma, y eso no es así, yo no lo comparto. Acá las patologías se derivan de que se ha aprendido que la violencia es un buen medio para obtener cosas, dinero, poder, temor, miedo, identidad, qué sé yo, ¿verdad? Por eso es que la pregunta sería, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Si fueran enfermedades, entonces necesitamos 40,000 psiquiatras y psicólogos, pero en realidad los problemas no son patológicos, por lo tanto lo que necesitamos es un sistema que brinde garantías, seguridad, desarrollo, salud, educación a su población, y ese va a ser el camino, pero no va a ser un camino rápido que permita empezar a aliviar este tipo de problemas. Caso, estábamos hablando de un núcleo familiar, por ejemplo. Una vez está integrado dentro de una pandilla o dentro de una clica, se habla que ya comienza a ser comienzan a formar un núcleo familiar, según lo manifiestan ellos. En una oportunidad
creo que lo comenté con usted, hablábamos de cuando llegan a reclutar a menores de edad afuera de centros educativos, por ejemplo, o a complejos deportivos, la forma en la que entran estas personas es a través de dinero. Muchas veces la facilidad de dinero, facilidad de drogas, aprovechan de desintegración familiar, entran en otro concepto, comienza lo que usted había dicho, la violencia instrumental, de que a través de este tipo de violencia ellos conseguirían algún beneficio. En este caso sí se forma una patología, por ejemplo, dentro del menor o dentro de esta persona que integra una pandilla, en el sentido de que se maneja mucha manipulación para poder hacer estos actos delincuenciales. Sí, claro, porque miren, el hecho de la violencia es cíclico, y en la medida que alguien se incorpora al ejercicio de la violencia, en esos niveles que estamos hablando, porque luego voy a explicar otra cosa, en la medida que lo usa, se va volviendo, alternativamente se puede volver una patología. Es decir, el hecho de que la violencia misma sea el objetivo en sí mismo. Ya ni siquiera me interesa nada de lo que consigo a través de la violencia, sino que me gusta matar, ¿verdad? Me gusta golpear. Es decir, ahí desde luego hay procesos sociopáticos o patologías sociales o individuales que se van dando a partir de eso. Lo que yo quiero destacar es que debemos tener cuidado en calificar los hechos de violencia siempre como una cuestión enfermiza o patológica, porque entonces nos podemos equivocar respecto a cuáles son las soluciones, porque aquí estamos hablando de los güiros o los patojos en las maras, pero hablemos de otro tipo de violencias. El hombre que golpea a su mujer cruelmente en la casa, ¿será un enfermo mental también o es una manera de imponer poder en la casa, que le tengan miedo, ¿verdad? Entonces, por eso era esa afirmación, pero tiene razón, es decir, esto puede conducir a patologías, porque el hecho de vivir en medio de la violencia puede generar este tipo de conducta ya perversa, ya patológica. Licenciado Garavito, también le saluda Freddy Muralles, muy buenas tardes. Sobre todo en el tema de los menores de edad que también se ven involucrados en las pandillas, pues surge una incógnita que también es para todos los guatemaltecos. ¿En dónde queda el rol de los padres en estos casos que tienen la responsabilidad directa de velar por no solo la salud mental de los menores, sino también por la educación y también por velar que no se puedan involucrar a este tema de las pandillas? Mire, queda muy cerca, porque el asunto es que nosotros no podemos olvidar que la violencia tiene múltiples responsables. Y a cada quien, digamos, le corresponde jugar un rol en la posibilidad de ir superando las violencias. En ese sentido, el Estado y los órganos de seguridad del Estado tienen una responsabilidad que los ciudadanos no la podemos cumplir, ¿verdad? Ustedes, como medios de comunicación, tienen una responsabilidad en el tratamiento de la violencia que los ciudadanos o el Estado no podemos cumplir, sino que es a ustedes. Yo siempre les he dicho a compañeros reporteros de ustedes que cuando los medios de comunicación nos exponen permanentemente a la violencia, pero uno no ve artículos o reportajes más explicativos de qué es la violencia y cómo trabajarla y cómo manejarla, eso no lo ve uno mucho. Uno ve más el cadáver, el muerto, la sangre. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los medios de comunicación también. Y en este caso la familia también la tiene. El hecho de que hayan limitaciones económicas, pobreza, no quiere decir de que los padres se desentiendan de sus hijos, y eso lamentablemente ocurre, y no ocurre solo con la gente pobre. Nosotros sabemos de mucha gente con mucho dinero que también abandona a sus hijos en el cuidado y la atención, media vez les dé lo que materialmente les da, teléfonos de alta tecnología, tarjetas de crédito, carro y todo, se olvidan de los patojos. Y también han habido casos de niños de extracción económica alta que han sido delincuentes, algunos están cumpliendo condena por eso. Es decir, lo que hay que rescatar es que hay una responsabilidad también de la familia, pero a veces el cumplimiento de esa responsabilidad tiene como vacío el hecho de que el sistema mismo no brinda recursos para que esa responsabilidad se cubra. Y les voy a poner un ejemplo muy viejo, personal, con una señora hace muchos años, cuando estaba la transición entre los niños de la calle y las maras. Yo trabajaba en ese tema, y había una señora en un barrio popular que tenía un hijo, y me dice: mire, yo soy madre sola, tengo que ir a trabajar y no puedo dejar a mi hijo bajo candados. Y ahí en el campo se están reuniendo ya estos grupos de muchachos medio raros, ¿verdad? Y yo le tuve que decir a mi hijo: mira, acércate a ellos porque si no te van a matar, ¿verdad? Y uno dice, ¿tiene o no razón la señora? ¿La podemos juzgar o no? Pero es que ¿qué hacen a veces las familias cuando no tienen la posibilidad de que en el área marginal, por ejemplo, en estos barrios,
hayan centros que capten la atención de los niños, centros de cultura, de deporte, de atención, entonces se van a la calle. Entonces ahí hay una mezcla entre responsabilidad familiar y responsabilidad social. Por eso no podemos juzgar tan fácil y directamente, porque todos tenemos una cuota de responsabilidad. Termino acá. Yo puedo reclamarle al Estado que no hace mayor cosa por resolver la violencia delictiva, y reclamo y pido y exijo, pero yo no resuelvo la que yo hago en mi casa o en la calle, a veces maltratando a la gente. También tenemos que empezar por entender que nosotros individualmente tenemos que trabajar con las violencias que tenemos incorporadas. Gracias, licenciado Garavito, por haber atendido nuestra llamada. Y pues, compañeros, yo creo que esto, ya lo decía el licenciado Garavito, es una responsabilidad de todos el poder disminuir todos los hechos delictivos que se viven diariamente en nuestro país.